Hola, buenas noches. Hoy estaremos hablando de los conceptos básicos de neurofisiología. Hablaremos del desarrollo del sistema nervioso, la histofisiología del sistema nervioso, la membrana neuronal, la transmisión del impulso nervioso y de la transmisión sináptica. Pero primero tenemos que notar la diferencia entre neurociencia y psicobiología. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, es decir, del encéfalo y la médula espinal, y es a lo que nos vamos a dedicar en esta materia, que se llama neurofisiología. Conocer más que todo los términos básicos y el funcionamiento general del sistema nervioso. Y ya después, en tercer semestre, se ve psicofisiología, y aquí tenemos que hacer la comparación con la psicobiología, que es el estudio de las bases biológicas de la conducta y de los procesos mentales. Entonces, a partir de esas estructuras del sistema nervioso que ya conocemos, vamos a estudiar qué influencia tienen estas en la conducta. Vamos a empezar por el primer tema, el desarrollo del sistema nervioso. Tenemos los aspectos filogenéticos y ontogenéticos, que los veremos a lo largo de todo el desarrollo del sistema nervioso. La filogénesis viene del griego filo, raza, y génesis, que es generación. Es el estudio evolutivo del sistema nervioso, es cómo ha cambiado el sistema nervioso a lo largo de la evolución y cómo las diferentes especies tenemos diferentes sistemas nerviosos. Y incluso eso se ve en la actualidad y por eso se utiliza la cognición comparada y la comparación de los sistemas nerviosos. Ahora tenemos que ver la ontogénesis. Onto sigue siendo el ser, por lo que la ontogénesis sería como el desarrollo o la generación de un nuevo ser, en este caso en el útero. Pero vamos a centrarnos principalmente en el desarrollo del sistema nervioso desde que comienza a formarse en el embrión hasta que alcanza su organización definitiva en el adulto. Estas son las etapas del desarrollo embrionario. Primero tenemos la fecundación, donde se unen las dos células sexuales, tanto de la madre como del padre, y en el cigoto tenemos una única célula, que es totipotente. Este cigoto se va dividiendo en varias células hasta formar una estructura compacta que se llama mórula, a los 4 días de la fecundación. Después, esta estructura, las células de esta estructura se organizan como en una pared y dejan una cavidad hueca que se llama blastocito, a los 5 o 6 días después de la fecundación. Después llegamos a la gástrula, donde ocurre una invaginación y se forman las capas germinales y ya después el embrión, el feto y toda la constitución de lo que sería el feto. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que el proceso de gastrulación ocurre en este montoncito de células que están aquí. Este montoncito de células, este embrión va a viajar hasta las trompas de falopio a lo largo de su desarrollo y ya en la etapa blastocito se va a implantar en el endometrio, como lo vemos acá, y vamos a hacer posible de ver un disco bilaminar aquí en este extremito. Tenemos el epiblasto y el hipoblasto. En el proceso de gastrulación es el proceso mediante el cual el embrión pasa de ser bilaminar a ser trilaminar con 3 capas germinales, el ecto, el meso y el endodermo, que originarán su organismo. Es importante mencionar que la gastrulación, tiene que ver con la invaginación. Durante todo este proceso de gastrulación vamos a ver la invaginación, que es como que una capa se hunde y forma otra capa y todo eso. Vamos a ver el proceso de gastrulación, que se forma una línea primitiva y el nodo primitivo en el epiblasto, como lo vemos aquí, cortado de esta manera. Después ese epiblasto se invagina para formar el mesodermo y así llegamos a las 3 capas germinales y el disco pasa de ser bilaminar a trilaminar. Igualmente, del nodo primitivo sale la notocorda que se instala en el mesodermo. Aquí podemos verlo. El epiblasto le sale la línea primitiva y el nódulo de Hensen. Después del epiblasto salen las células del mesodermo mediante la invaginación y ya no pasa a llamarse ni epiblasto ni el hipoblasto, sino que el epiblasto pasa a llamarse el ectodermo, el mesodermo está reciente formado y el hipoblasto
pasa a ser el endodermo. Y así llegamos a nuestro embrión trilaminar, con nuestro notocorda aquí en el centro, con el mesodermo. Tenemos que hablar un poco de las capas germinales, qué órganos dan cada capa germinal. Tenemos el ectodermo, que va a dar paso al sistema nervioso, a los ojos, a las uñas, a la dermis. Y bueno, nos vamos a fijar más que todo en el ectodermo. El mesodermo va a dar paso al músculo esquelético y a los músculos en general. Y el endodermo va a dar paso al aparato digestivo y al aparato respiratorio. Pero principalmente nos vamos a enfocar en el ectodermo porque es el que da paso al sistema nervioso, y entonces desde acá vamos a hablar solamente del ectodermo. La neurulación es el proceso donde se constituye el tubo neural que originará el sistema nervioso central. El ectodermo se ensancha y es inducido por la fuerza de la notocorda para formar la placa neural, que es esta plaquita que vemos acá. El ectodermo se invagina formando un canal neural con extremos en crestas. Este canal neural se cierra y se forma el tubo neural. El tubo neural se cierra en la quinta somita, bueno, se pliega de alguna manera, al día 18. Hay una migración de las células neuronales de la cresta neural, que ya es algo que vamos a ver en el proceso de centralización. Este tubo neural que se cerró en la quinta somita va a dejar dos extremos abiertos que se van a llamar el neuroporo anterior, que es el de arriba, y el neuroporo posterior, que es el de abajo. Tenemos que reconocer estos términos, anterior y posterior, para ubicarnos. Ok, el neuroporo anterior lo que va a dar paso es al encéfalo, y el neuroporo posterior va a dar paso a la médula espinal. Aquí vemos el proceso de la formación del tubo neural. Se invaginó y la cresta neural, bueno, queda por encima del tubo neural. Y aquí podemos ver el cierre, o bueno, el pliegue, la plegación del tubo neural en la quinta somita. Primero se cerró el neuroporo anterior y después al día 26 se cierra el neuroporo posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que la totalidad del sistema nervioso queda construido a los 28 días después de la fecundación. Lo que haya salido mal en esta etapa, bueno, ya no tienen reparo, porque ya después de los 28 días ya se cerró, y lo que no se cerró, si hubo algún fallo, bueno, ya fue así. Y ya vamos a ver esto que se llama malformaciones congénitas. Pero primero vamos a ver las divisiones encefálicas. Habíamos visto que el del neuroporo anterior salía el encéfalo. Entonces vamos a ver las divisiones encefálicas. Tenemos el prosencéfalo, que se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo, pero primero es el diencéfalo que el telencéfalo. El diencéfalo es lo que nosotros llamaríamos el sistema límbico, el cerebro animal. Eso es a lo que llegan muchos animales, y hasta ahí termina para ellos su desarrollo encefálico. Pero los humanos, bueno, los mamíferos, podemos llegar a desarrollar el telencéfalo, que ya sería la corteza cerebral. Aquí lo podemos ver en esta imagen. El diencéfalo lo que incluye es el hipotálamo, el tálamo y el núcleo lenticular. Y el telencéfalo, bueno, la corteza cerebral en general. El mesencéfalo, el cerebro medio, no se divide. Y el romboencéfalo, que sería el cerebro posterior, se divide en metencéfalo, mielencéfalo. Cuando hablamos de mielen, tiene que ver con médula espinal, y bueno, baja hasta la médula espinal. Y bueno, aquí podemos ver varios aspectos filogenéticos. La división más superior podríamos decir que es el telencéfalo. Ok, malformaciones congénitas. Bueno, tenemos que hablar de si no se cerró el neuroporo posterior, es decir, no se cerró la espina, pues vamos a tener una espina bífida. Esto puede dar paso a meningocele, es decir, que se forma como un saquito amniótico y no, porque no hay médula espinal ahí, o sí puede haber médula espinal así bífida en el mielomeningocele. Es decir, bueno,
que se juntan ahí y es bastante doloroso, y es el caso más grave de espina bífida. Eso es todo lo que puede pasar con una espina bífida. Cuando estábamos hablando del neuroporo anterior, decíamos que de él sale el encéfalo, pero bueno, de ahí también sale el cráneo. Si no se cierra el neuroporo anterior, el bebé, bueno, el embrión queda sin cráneo y así se sigue desarrollando. Se puede llegar a desarrollar esas divisiones encefálicas que ya mencionamos, pero van a ser destruidas por el líquido amniótico porque no se formó el cráneo que lo protegiera. Entonces, esa es una patología, una malformación congénita incompatible con la vida, porque nosotros no vemos ninguna persona sin cerebro en la calle. Entonces, bueno, ellos se suelen morir. Ok, tenemos la hidrocefalia, bueno, que es que la cabeza, el cráneo se llena de agua. La microcefalia, que es que, bueno, que el encéfalo es pequeño, igual que con toda la cabeza y todo eso. La trisomía 21, bueno, 3 cromosomas en el cromosoma 21. Y el cromosoma frágil, que también puede dar paso a algún tipo de discapacidad intelectual. Ok, en el proceso de centralización habíamos mencionado que de la cresta neural, que eran esos extremos que se unen cuando formamos el tubo neural, de esas células van a salir, bueno, las células del sistema nervioso, que son las neuronas y la neuroglía. Pero aquí vamos a hablar específicamente de las neuronas, la centralización de las neuronas que van a formar centros según su función. En el ganglio raquídeo tenemos las neuronas aferentes, es decir, es el centro sensitivo. En la comisura gris tenemos las interneuronas vegetativas. En el asta posterior medular tenemos las interneuronas somáticas de los centros sensitivos. En el asta anterior tenemos las neuronas eferentes, es decir, las neuronas motoras, las que están conectadas con los músculos, y en los ganglios vegetativos tenemos las neuronas eferentes vegetativas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que aquí también se formó el sistema nervioso periférico por medio de la centralización. Ahora tenemos que pasar a ver el tema 2, la histofisiología del sistema nervioso. Hablaremos de las neuronas, que ya las mencionamos anteriormente. Vamos a hablar de su definición, la clasificación, las características, y de la neuroglía también lo mismo. Pero primero tenemos que dar un contexto histórico. Durante el siglo XIX surgió controversia en cuanto a la constitución y separación de las neuronas. Vino Camillo Golgi y dio su teoría reticular, que es que él decía que las neuronas estaban unidas por protoplasma formando retículos. Es decir, que las neuronas estaban todas juntas por protoplasma. Después viene Santiago Ramón y Cajal, un español, es nada más uno, tiene ese apellido largo, español, que dio a conocer la teoría neuronal. Las neuronas son unidades separadas que se comunican por sinapsis en una sola dirección y con otra neurona específica, pero es una neurona así independiente que se comunica con las demás, pero es una neurona, una. Entonces, ahí tenemos la teoría neuronal. Eso tiene mucho que ver con la doctrina de la neurona, porque es una sola. Esto también él propuso unos principios de polarización dinámica, que es decir que el impulso nervioso viaja solo en una dirección, y el principio de especificidad de conexión, que una neurona se tiene que conectar con otra célula diana específica, porque las neuronas son células altamente especializadas. Santiago Ramón y Cajal también él dibujó el sistema nervioso completo con estos dibujos así hermosos y, bueno, describió la conexión de las neuronas que al final eran células independientes. Tenemos los orgánulos celulares, los pongo porque los vamos a ver tanto en la neurona como en la neuroglía. Tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los microtúbulos y los lisosomas. También en la neurona se ven los grumos de Nissl y bueno, por eso se describe que la neurona es como un ojo de búho, porque bueno, tiene estos retículos de Nissl que les dan como una apariencia atigrada si los comparamos por lo menos con las células de mielina que no tienen esos grumos de Nissl.
Las neuronas. Bueno, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso altamente especializada. Realiza el señalamiento eléctrico y su principal función es recibir y transmitir información. Son células altamente especializadas y son altamente complejas, y por eso es que nuestro sistema nervioso es tan complejo y especializado y dirige tantas cosas. Su constitución, bueno, se constituye por un cuerpo celular o soma y una prolongación que incluye el axón, incluye los botones terminales y bueno, las vesículas sinápticas. Este axón puede estar cubierto por una vaina de mielina, que ya lo vamos a ver. Y bueno, una parte, el cuerpo celular, está encargado de recibir la información a través de las dendritas, y la prolongación está encargada de transmitir esa información a la neurona siguiente en el proceso de sinapsis. Bueno, aquí podemos ver una característica de las neuronas es que sus orgánulos son mucho más grandes que los de una célula estándar. Y bueno, también que lo que ya había dicho, que son células con apariencia atigrada por los grumos de Nissl. Clasificación de las neuronas. Las neuronas se pueden clasificar de muchas maneras, ya que, bueno, hay muchos tipos y están especializadas en tipos de funciones y, bueno, todo eso, y se distribuyen por todo el cuerpo. Según su conformación, tenemos las neuronas unipolares, bipolares y multipolares, que son las que tenemos nosotros los mamíferos, que somos altamente sensitivos. Según su función, pueden ser neuronas sensitivas o aferentes, es decir, que reciben mensajes del ambiente. Las neuronas motoras o eferentes, que están conectadas con los músculos, y estas a su vez pueden ser somáticas o viscerales. Esto ya tiene que ver con el sistema nervioso periférico. Y las interneuronas, bueno, son las neuronas por las que se van a comunicar las neuronas sensitivas y motoras, que no se comunican directamente, sino que tiene que haber una interneurona que pase ese mensaje, o sea, como un intermediario. Ok. Según el neurotransmisor que libera, bueno, pueden ser neuronas colinoradre, dopamina, serotonina o GABAenérgicas, porque las neuronas también se pueden especializar en un solo neurotransmisor, porque bueno, son células altamente especializadas. Y según la longitud de su axón pueden ser Golgi 1, es decir, que tienen el axón muy largo, y esto tiene que ver con que sean neuronas de proyección, como pueden ser las neuronas sensoriales, las neuronas aferentes, o Golgi 2, el axón más corto, cumplen la función de interneuronas. Aquí vemos neuronas unipolares, bipolares, multipolares. Y bueno, vemos aquí las interneuronas, las neuronas motoras, las neuronas sensoriales, todas siguen un circuito. Primero los estímulos son captados por la neurona sensorial, después estos estímulos llegan a la interneurona, que los transmite a la neurona motora, que va a dar alguna respuesta. Este puede ser también considerado un arco reflejo. Tenemos que hablar de la neuroplasticidad. Las neuronas pueden formar nuevas y más rápidas conexiones en un ambiente favorecido, porque nuestro encéfalo es altamente flexible, puede tener una gran plasticidad si el ambiente es favorecido. La neuroglía. La neuroglía, también llamada células de sostén, y glía viene del término griego pega, son las células de sostén del sistema nervioso. No realizan señalamiento eléctrico como si lo hacen las neuronas, pero ayudan en él con vainas de mielina que rodean al axón de la neurona. Se encuentran agrupadas en un área del encéfalo, y eso se identifica como materia blanca. Algo que tenemos que decir es que las neuronas que tienen vainas de mielina, que están cubiertas de mielina, son llamadas, o bueno, vamos a decir como que el conjunto de ellas, si la vemos desde lejos, se llama materia blanca. Y las neuronas que no están recubiertas de mielina, o sea, es decir, que están como desnudas, no, su axón está desnudo, son llamadas materia gris. En el encéfalo humano, en el sistema nervioso humano, la mayoría de nuestras neuronas están cubiertas por
mielina. La neuroglía mantiene el medio iónico, mantiene a las neuronas en su lugar, porque ya vimos que glía significa pega, modula la velocidad de propagación formando vainas de mielina que recurren a la acción de algunas neuronas para aislarlas. La vaina de mielina puede ayudar a que el mensaje también sea protegido, a que el mensaje llegue más rápido y a que la neurona gaste menos energía en la transmisión del impulso nervioso. Se encarga de la prevención de captación de sustancias nocivas y recuperación en caso de daños neurales. Entonces, cuando veamos una lesión cerebral, lo primerito que vamos a ver ahí es neuroglía, específicamente oligodendrocitos. Ok, tenemos clasificación de la neuroglía. Tenemos macroglía, es decir, bueno, glía grande. Entre esos tenemos los astrocitos, que se llaman así porque tienen forma de estrella, que se encargan del señalamiento eléctrico, o bueno, se encargan del señalamiento eléctrico, y los empedimocitos, que se encargan de estar ahí en el líquido cefalorraquídeo. La microglía, es decir, las que forman las vainas de mielina, tenemos los oligodendrocitos, que son los que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central, es decir, van a recurrir a las neuronas del sistema nervioso central, y las células de Schwann van a hacer lo mismo, pero en el sistema nervioso periférico. Ok, ahora vamos a ver membrana neuronal. Estructura de la membrana, propiedades, transporte a través de la membrana, transporte pasivo y transporte activo por endocitosis y exocitosis. La estructura de la membrana. La membrana es una bicapa fosfolipídica que contiene fosfolípidos, contiene proteínas transmembranales y periféricas y carbohidratos. Y también contiene algunos azúcares. ¿Qué pasa con esta membrana fosfolipídica? Que, como podemos ver aquí, estos fosfolípidos tienen una cabeza. Esa cabeza es hidrofílica. Y las colitas son hidrofóbicas, porque son lípidos. Y entonces, vamos a decir, grasa y agua no se llevan bien. Entonces, vamos a decir que por eso la neurona no es permeable al agua. La neurona nada más va a dejar pasar libremente sustancias que se pueden secretar en lípidos. Y bueno, igual tenemos acá, toda esta parte es hidrofóbica y esta vuelve a ser hidrofílica. Propiedades de la membrana. Proporciona forma y estructura a la neurona. Mantiene el gradiente electroquímico, ya que en el interior de la célula el gradiente suele ser negativo y en el exterior de la célula el gradiente suele ser positivo. Bueno, vamos a decir la carga iónica suele ser positiva. Esto permite dar un gradiente electroquímico y todo eso. Aísla a la neurona del medio extracelular, cuida sus organelos y todas sus sustancias, y es selectivamente permeable, y ya vamos a ver por qué. Transporte a través de la membrana. La membrana tiene que dejar entrar y salir sustancias para mantener el equilibrio iónico y el suministro de nutrientes. Bueno, vamos a hablar del transporte activo y el transporte pasivo. Vamos a hablar primero del transporte pasivo. Bueno, hablamos que la membrana neuronal es selectivamente permeable y hablamos de que, tiene una parte que es hidrofóbica. Entonces, sustancias que no sean agua, como el oxígeno y otras sustancias, van a tener una difusión simple. Bueno, porque tenemos difusión simple, difusión facilitada. Difusión simple es que atraviesa la membrana y ya, porque es soluble en lípidos. Ese es el caso de moléculas como el oxígeno. Para que se logre esta difusión simple, las moléculas tienen que ser pequeñas, tienen que ser apolares y tienen que no tener carga. Cuando estas moléculas tienen cargas o son más grandes o son polares, vamos a necesitar difusión facilitada. Bueno, difusión facilitada puede ser por
Bueno, por las proteínas transportadoras o por los canales iónicos. Hablamos de que la membrana tiene varias proteínas que van a estar ahí transmembranales que van a ayudar a este transporte transmembranal. Bueno, una característica del transporte pasivo es que es a favor de gradiente, pero tenemos que ver primero qué es gradiente, que no lo expliqué. El gradiente es venir y seguir una coherencia para mantener el equilibrio entre las sustancias que están en el medio extracelular y las sustancias que están en el medio intracelular. Habíamos hablado del gradiente electroquímico, que es que el interior de la neurona tiene más iones negativos que el exterior de la neurona, que la mayoría son positivos. Y entonces, aquí el gradiente de concentración, porque hay varios tipos de gradiente, es que hay más sustancias, a lo mejor dentro de la neurona y menos fuera. Entonces, a lo mejor hay demasiadas sustancias dentro de la neurona y necesitan salir. Eso es un transporte a favor de gradiente. Es como que siguiendo esa lógica de que hay muchos, tengo que sacar uno, o afuera hay muchos, quiero meter alguna sustancia al citoplasma de la neurona. Y bueno, habíamos hablado de las proteínas transportadoras. Hay algunas que son canales iónicos y hay otras que literalmente se llaman proteínas transportadoras, que es un transporte más lento y también mucho más selectivo. Así por lo menos puede entrar una molécula como la glucosa al medio intracelular. Otra característica es que el transporte pasivo no utiliza ATP. ¿Por qué? Porque es a favor de gradiente. Es decir, o sea, va a entrar cuando necesite entrar y va a salir cuando necesite salir, a favor de ver dónde hay más moléculas y bueno, todo eso. Tenemos el transporte activo, por otra parte, que va a necesitar ATP. ¿Por qué? Porque es en contra de gradiente. Vamos a decir que tenemos muchas sustancias dentro de la neurona, dentro del medio celular, y a las sustancias de afuera no les importa, ellas igual quieren entrar. Bueno, entonces ahí estamos viniendo y rompiendo el gradiente. Vamos a ir en contra del gradiente. Para ese tipo de transporte activo vamos a necesitar ATP. Y bueno, puede ser un transporte activo por vesículas. Cuando hablamos de transporte activo por vesículas, puede ocurrir la endocitosis y la exocitosis, que podemos hablar ahí de fagocitosis con los pseudópodos, y este tipo de transporte activo se ve mucho. Y también podemos hablar de la bomba sodio-potasio, que es como una proteína que está ahí, pero bueno, se llama bomba sodio-potasio, que nos va a servir en el potencial de acción de la neurona que tenga cuando vaya a descargar. Moléculas como el agua pasan por un canal iónico especializado en el agua, porque estas proteínas también son especializadas, y cuando pasa agua para la neurona se llama osmosis. Ok, tenemos que hablar de transmisión del impulso nervioso. Lo mismo que ya habíamos hablado, gradiente electroquímico y potencial de la membrana. El espacio intracelular va a tener más iones negativos y el espacio extracelular va a tener más iones positivos. Esto forma la polaridad, es decir, de un lado el medio intracelular está negativo y el medio extracelular está positivo. O sea, son polos opuestos, básicamente. Cuando este medio intracelular está así, con esta polarización, se llama potencial de membrana, es decir, la membrana está como que inafectada, está en su estado natural, y ese estado natural, como está polarizada, le da como un poco de tensión. ¿Por qué? Bueno, porque la neurona, vamos a hablar de que tiene que venir y transmitir un impulso nervioso. Esa neurona, que normalmente tiene un medio intracelular negativo y tiene un medio extracelular positivo, por él va a pasar un impulso nervioso que va a revertir esa polarización, despolarizándola. Entonces, bueno, el potencial de acción es algo repentino, es la inversión del gradiente electroquímico, la neurona se vuelve permeable y se despolariza para transmitir el impulso nervioso y descargarse. ¿Para qué necesita descargarse? Bueno, para que se logre
la transmisión del impulso nervioso y lograr la comunicación y la señalización eléctrica. Para que el potencial de acción se logre, es decir, para que la neurona descargue, se tiene que superar el umbral de excitación. Vamos a hablar un poco de los umbrales de excitación. Nosotros, bueno, somos seres que tenemos muchos estímulos alrededor y no le podemos estar prestando atención a todo porque si no nos volveríamos locos. Entonces hay que ver a qué prestarle atención y a ver a qué no prestarle atención. Entonces, bueno, hay ciertos parámetros, hay ciertos umbrales que se tienen que superar para que nosotros le prestemos atención a eso. Eso sería como una teoría de la atención. Ahora viéndolo más a micro, las neuronas no pueden descargar con cualquier estímulo porque si no habría un desequilibrio. Entonces hay incluso estímulos que no son captables por el organismo y esos estímulos significa que no superaron el umbral de excitación. Cuando un estímulo supera el umbral de excitación se dice que es un estímulo umbral, y cuando un estímulo, o sea, se roba totalmente el umbral de excitación, es decir, como que lo disparó así durísimo, se llama un estímulo superumbral. Y esto tiene que pasar para, como una montaña rusa así rapidísima, la neurona venga, se descargue y transmita el impulso nervioso. Algo importante que hay que mencionar es que el impulso nervioso pasa a través de la neurona. Y ya después vamos a ver lo que es la sinapsis, que es entre neuronas. Bueno, perfecto. Habíamos visto que dentro del el potencial de membrana o potencial de reposo hay más iones negativos en el medio intracelular que positivos, y en el medio extracelular hay más iones positivos que negativos. Si hablamos propiamente durante el potencial de membrana, en el medio intracelular hay iones negativos, es decir, hay potasio, y en el medio extracelular hay sodio. Durante el potencial de acción, estos iones se revierten, este gradiente electroquímico se revierte porque los canales iónicos se abrieron, la membrana se volvió permeable por este potencial de acción. Entonces nos tenemos que imaginar lo fuerte que tiene que ser este estímulo para que pase eso, para que la membrana se vuelva permeable, selectivamente permeable, ya habíamos visto, y se cambia la carga, es decir, salen iones de potasio y entran dentro de la neurona iones de sodio. Y entonces el exterior se vuelve negativo y el interior se vuelve positivo. Tenemos que hablar de la bomba sodio-potasio. Ya una vez la neurona descargó, y como su estado natural es tener más iones negativos en el medio intracelular que iones positivos, de alguna manera todo tiene que volver a la normalidad. Ya habíamos visto que durante el potencial de acción las cargas se revierten. Bueno, ahora las cargas tienen que volver a su normalidad. La bomba sodio-potasio lo que se va a encargar es que, bueno, poco a poco, mediante varias bombas sodio-potasio, va a poner a la neurona otra vez en su normalidad, va a dejar entrar a los iones de potasio y va a sacar sodio por montones para mantener el equilibrio, la homeostasis y el medio iónico. Este proceso de la bomba sodio-potasio tiene que ver con la repolarización. La neurona debe repolarizarse, debe volverse a poner así en la normalidad, que ya habíamos visto, más iones negativos adentro. Y bueno, eso se llama periodo refractario. Si la neurona no vuelve a tener iones negativos adentro, pues no puede volver a descargar. O sea, porque tiene que volver a su potencial de membrana, tiene que volver a su potencial de reposo. Y vamos a poner aquí el gráfico por excelencia de la descarga neuronal. Primero tenemos aquí a la neurona que está en potencial de reposo o potencial de membrana. Un estímulo viene, supera el umbral, hace como una montaña rusa, los canales de sodio son abiertos, la membrana se vuelve permeable, entra sodio y sale potasio. Y bueno, la neurona se despolarizó. Ya cuando la neurona se despolarizó, estos canales
empiezan a cerrarse y vamos a necesitar bombas sodio-potasio para que todo vuelva a la normalidad. Van a entrar iones negativos de sodio y van a salir iones al revés, van a entrar iones de potasio, es decir, algo negativo, y van a salir iones positivos de sodio, bueno, para volver a revertirse. Este proceso se llama repolarización y mientras se está haciendo este proceso, la neurona no va a admitir casi ningún estímulo, a menos que este estímulo supere el umbral de excitación, lo que ya habíamos hablado de que sea un estímulo supraumbral. Porque con un estímulo umbral no lo va a hacer, es como que la neurona se está recuperando, pero con un estímulo supraumbral sí lo va a hacer. Este periodo se llama periodo refractario absoluto, no va a emitir, o sea, no va a recibir ninguna descarga eléctrica, nada que ver, y cuando ya se empieza a recuperar, se llama periodo refractario relativo, es decir, que un estímulo supraumbral puede volverla a hacer descargar. Bueno, ya se repolarizó y bueno, ya volvió a su potencial de membrana, lista para descargar otra vez. Habíamos hablado que el potencial de membrana es como un estado que mantiene en una constante tensión a la neurona. Bueno, ¿para qué? Para estar lista para descargar y transmitir el impulso nervioso. Una analogía curiosa que se hace a este proceso de despolarización y repolarización neuronal, es decir, el proceso de la transmisión nerviosa, es la analogía de que esto se parece tipo cuando estábamos viendo en primer semestre conducta sexual, estábamos viendo algo de las relaciones sexuales y tiene que ver, bueno, el gráfico se parece, diríamos que este pico más alto es el orgasmo y después va bajando todo y bueno, ahí podríamos poner bien el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo, ya que se puede lograr otra vez un orgasmo si el estímulo es supranormal. Es una buena analogía que se hace y bueno, no sé, me lo dijeron en primer semestre. Ok, tenemos la velocidad de conducción de las neuronas. Ok, la velocidad de conducción del impulso nervioso. Bueno, esto tiene que ver con la vaina de mielina. Cuando la neurona está cubierta por vainas de mielina, la conducción va a ser saltatoria. ¿Por qué? Bueno, porque la vaina de mielina en la neurona no está así como que completamente cubriendo todo el axón, sino que tiene como pequeñas segmentaciones que se llaman nódulos de Ranvier. Y bueno, la conexión va a ser saltatoria. Vamos a hablar con el tema 5, el tema final, transmisión sináptica. Vamos a hablar de la sinapsis y bueno, todos sus tipos y todo eso. La sinapsis se define como la zona donde ocurre el proceso de comunicación entre la neurona presináptica y la neurona posináptica, atravesando la hendidura sináptica. Ok, entonces la sinapsis sería más bien una zona donde se da la comunicación entre neuronas. Los tipos de sinapsis. Tenemos varias clasificaciones. Según el medio de transmisión, la sinapsis puede ser química, que es la más común en nuestro sistema nervioso, que es la comunicación por emisión y captación de neurotransmisores. El potencial de acción puede ser inhibitorio o excitatorio, como ya lo vamos a ver, eso depende del neurotransmisor. Y la sinapsis también puede ser eléctrica, que es la comunicación entre neurona presináptica y posináptica por contacto de sus proteínas, ya vemos aquí, que no se tocan directamente, pero sin embargo el espacio es mucho más pequeño, o sea, igual hay hendidura sináptica, pero el espacio es mucho más pequeño que por lo menos en la química, que se necesitan unos neurotransmisores. Otra cuestión con la sinapsis química es que los neurotransmisores son arrojados, son liberados por las vesículas sinápticas que están en los botones terminales y son arrojados al medio, atraviesan la hendidura sináptica y son captados específicamente por receptores de la neurona postsináptica. Estos neurotransmisores después deben ser reabsorbidos en un proceso de recaptación, bueno, para no quedarse en el medio iónico y alterar el estado, dejar la homeostasis mala. Ok. Tenemos otro tipo de sinapsis, según el efecto. Tenemos la sinapsis excitatoria, que, bueno, el neurotransmisor excitatorio por excelencia es el glutamato. Y tenemos la sinapsis inhibitoria, que el neurotransmisor por excelencia inhibitorio es la GABA. Entonces, bueno, ya habíamos visto
Sinapsis excitatoria, bueno, que siga la sinapsis, así como que dale. Y la sinapsis inhibitoria es como, bueno, ya no le, o sea, ya para la sinapsis, ya terminó el proceso de transmisión del impulso nervioso. Para eso vamos a tener que venir y poner un neurotransmisor inhibitorio que es GABA, y para lo contrario, un neurotransmisor excitatorio que es el glutamato. Según el lugar de conexión, porque también la sinapsis no se da solo de axón a dendritas, aunque bueno, es algo típico de nuestro sistema nervioso. Tenemos la sinapsis axodendrítica, es la principal, pero también tenemos la sinapsis axosomática, que se conecta del axón al soma directamente de la neurona posináptica. Con esto que nos queda claro, que bueno, al venir y describir lo que es la sinapsis, tenemos que especificar que sus componentes son simplemente la neurona presináptica, la hendidura sináptica y la neurona posináptica. No tanto no tanto como que qué sitio en específico, porque hay varios tipos de sinapsis. Ok, esto mismo que ya habíamos visto, de la recaptación de los neurotransmisores no pueden quedarse en el medio porque se tiene que mantener una homeostasis, se tiene que mantener un medio iónico. Entonces estos neurotransmisores son arrojados, son captados por la neurona posináptica, por sus receptores. Recordemos que las neuronas son células altamente especializadas y bueno, los neurotransmisores también van a ser captados por los receptores altamente especializados en esos neurotransmisores específicos, y estos neurotransmisores, los que quedan por fuera, van a ser recaptados y van a volver a la neurona presináptica. ¿Y listo? Por medio de vesículas que ya habíamos visto. Por eso la endocitosis y la exocitosis es tan importante en todo el proceso neuronal, incluso. Este movimiento, no sé, se llama besar y salir corriendo. Es decir, tú liberaste neurotransmisores y ya te vas porque no puedes dejar los neurotransmisores ahí. Es como que tienes que recaptarlos y volver a la normalidad, besar y salir corriendo. Es posible que algún día el cerebro humano llegue a comprenderse a sí mismo. Eso lo dijo el doctor Jorge Parra Navas, que yo tengo el libro de funcionamiento del sistema nervioso de Parra Navas, y él es un médico que dio clases en la escuela de psicología. Dio tanto neurofisiología como psicofisiología, por lo que su libro es bastante recomendado porque él te echa como que el cuento, porque bueno, también se especializó con psicólogos. Y bueno, nada, mucha suerte en el parcial. Traté de hacer como un resumen. Esto también me ayuda a mí a sintetizar las ideas. Y bueno, así fue que estudié yo. Bueno, nada, suerte en el parcial. Bueno, nada, sé que vamos a salir bien.